la mañana de hoy seguimos desarrollando la temática de sentados a la mesa con Jesús. Y esta mañana tengo el privilegio de hablar un tema muy, muy difícil: la obediencia. La obediencia. Bueno, quiero empezar con una pequeña anécdota, aprovechando de que mi hermano está aquí. Samuel, saluda a la iglesia, Samuel. Bueno, para los que no saben, él es mi hermano, sí, él es blanco y yo soy negro. Somos una mezcla de chocolate blanco y chocolate negro. Quierenlo como quieran, un café con leche. Cuando éramos pequeños, Samuel y yo y mi mamá estábamos en un parque y mi mamá nos había comprado una bicicleta, entonces la estábamos estrenando. Entonces fuimos a este parque, nosotros somos de Sincelejo, en la costa, y el parque tenía como una pistica pequeña. Entonces Samuel estaba dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, y en ese momento creo de que nada más había una sola bicicleta en la casa, ¿cierto? Había una sola bicicleta, entonces estamos compartiendo la bicicleta. Entonces Samuel estaba dando sus vueltas, ya yo había dado las mías, y hubo un punto en donde montando la bicicleta él se cae y se raspa, ¿sí? Entonces él se raspa, se levanta, no pasa nada, se le ve un poquito de sangre. Y en ese momento mi mamá le dice a Samuel, yo creo de que ya es hora de irnos a la casa. Te acabas de caer, eso no me gusta, vámonos para la casa. Mi mamá es una persona de mucha oración. Y ella con Samuel está traumatizada, ¿sí? O sea, al punto de que si tú le preguntas a ella te dirá siempre, cada que Samuel salía a jugar, yo hacía cadena de oración para que me regresara en una sola pieza. Porque siempre que salía Samuel a jugar, regresaba partido de algo. De algo salía dañado, algo se le rompía, algo. Y en esta particular ocasión, Samuel se cae, se levanta y da la vuelta. Y mi mamá le dice, Samuel, ya, vámonos para la casa, ya está bueno, ya. Y Samuel, no, mami, no, yo quiero seguir montando bicicleta. Y Samuel sigue de la vuelta. Y ya cuando mami le dice la última vez, Samuel, ya es hora de irnos para la casa. Él coge la bicicleta, da la vuelta y él intenta hacer como un truco con el manubrio. Estaba intentando como que, yo qué sé, coger el manubrio, yo no sé, pensaba que era BMX, yo no sé. Pero en medio del truco, él suelta el manubrio por un lado, aprieta el freno por el otro y se va hacia adelante y el manubrio se le entierra aquí en el cachete. ¿Sí? Entonces, como se podrán imaginar, eso fue extra traumatizante para mi mamá, porque era sangre por todas partes sangre. Samuel tenía como unos 7 años en ese momento. Y claro, entonces Samuel, la sangre, y mi mamá, ay, Dios mío, mi pelado. Y salimos corriendo para el hospital. Ese día llegamos al hospital y yo me quedé afuera de la sala de urgencias escuchando cómo a Samuel le cogían los puntos, porque tuvieron que cogerle puntos. Tuvieron que cogerle puntos afuera del cachete y dentro, en la boca, ¿sí? Porque el manubrio estaba pelado, era el metal solo y se había enterrado, ¿sí? Entonces, yo me quedé afuera de la sala de urgencias y yo escuchaba cada que Samuel le metían la aguja, porque él lloraba, él gritaba, ¡ah! Y le cogieron 7 puntos, yo escuché 7 gritos, ¿sí? Entonces, afuera yo me quedé escuchando mientras que Samuel adentro estaba llorando y cuando, claro, regresamos a casa. Ya cuando se asentó la cosa, que mami dejó de llorar y de paniquear, la lección dentro de la casa, y esto es algo que es muy de nuestra casa, es que cuando nosotros pensamos en la palabra desobediencia, lo primero que se nos viene a la mente es esta ocasión en que Samuel desobedeció a mi mamá por no querer irse a la casa. ¿Sí? Mi mamá le decía, yo te advertí, Samuel Andrés, yo te dije, había que irnos para la casa a tiempo y por tu desobedecer, se te enterró el manubrio en el cachete. Cuando yo pienso en lo que Dios hace con nosotros, o bueno, por un momento pensemos en el corazón del Padre. ¿Qué estaba tratando de decirle mi mamá a mi hermano cuando le estaba advirtiendo? ¿Sí?
ella en su corazón de madre, las madres siempre tienen razón, empecemos por ahí. Ella en su corazón de madre, ella sentía de que algo no estaba bien y de que podía pasarle algo malo a Samuel, ¿sí? Y como si hubiera sido profecía, pasó, ¿sí? Entonces, cuando mi mamá le estaba diciendo a Samuel, ya es hora de irnos, no era como si ella estuviera intentando imponer su voluntad de adulta sobre mi hermano. Era que simplemente estaba tratando de evitarle un daño a Samuel. Estaba tratando de protegerlo de daño. Y yo creo de que esa característica del corazón de los padres no es algo que viene de la nada, sino de que es algo que viene de un corazón del Padre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recibimos algo del Señor, cuando nosotros recibimos una orden, cuando encontramos un mandamiento, cuando escuchamos una palabra, ¿a dónde se va nuestro corazón cuando sabe de que tiene que obedecer? ¿Qué pensamos? Porque yo creo de que si tú, que eres una persona y te consideras un buen padre, cuando le pides a tu niño, papito, ya no lo hagas, no te vayas para allá, no salgas para la carretera, no cruces esta línea. Cuando tú lo haces con tu hijo, ¿tú lo haces para imponer tu voluntad? ¿O tú lo haces porque le quieres evitar un daño? Entonces, si tú, que eres malo, haces eso con tus hijos, ¿cuánto más nuestro Dios que está en los cielos hace eso con nosotros? Entonces, empecemos por establecer por qué estamos hablando de esto, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de obediencia cuando estamos hablando de un tema como sentados a la mesa con Jesús? En Juan capítulo 14, verso 15, antes que nos movamos, para los que toman notas, esta enseñanza se llama No quiero, pero lo haré. Sí, no quiero, pero lo haré. Si vamos a Juan capítulo 14, verso 15, el Señor está estableciendo un principio sobre el cual nosotros nos vamos a fundamentar a lo largo de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y Él dice en Juan capítulo 14, verso 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante porque si tú eres una persona que apenas está llegando a Cristo, si estás llegando a la iglesia o si tienes años, quiero decirte algo, por si no te lo han dicho, y es que la obediencia es importante a la mesa de Jesús. ¿Sí? Ya sea que te lo diga yo hoy, si nunca te lo ha dicho nadie, o ya sea de que el Señor más adelante use otra persona para decírtelo, o te lo encuentres en la Biblia, pero la obediencia es un tema muy importante a la mesa de Jesús. Es muy importante. Tanto así de que Él le dejó esto a sus discípulos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Muchos aquí hemos escuchado de los lenguajes del amor, ¿cierto? Que todos tenemos lenguajes del amor. Bueno, Jesús nos dejó cuál es su lenguaje de amor. Es la obediencia. ¿Sí? Tanto así, de que nosotros, cuando nos acercamos a Él y somos confrontados en el corazón, lo que el Espíritu Santo nos lleva es a obedecer. No a sacar conclusiones en la cabeza, no a decir, oye, qué palabra de buena. No. Lo que el Espíritu Santo nos empuja es a obedecer. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros cuando vamos a la iglesia y nos acostumbramos a escuchar la palabra y a veces en donde ponemos resistencia a cosas, nosotros podemos fácilmente confundir de que cuando yo vengo a la iglesia, levanto mis manos, doy ofrendas y digo de que la palabra estuvo buena, eso es igual a yo te amo, Señor. Fácilmente podemos llegar a la conclusión de que si yo doy ofrendas, le estoy diciendo al Señor, yo te amo. O el Señor lo recibe como amor. ¿Sí? No estoy diciendo de que las ofrendas no sean una demostración de eso. Yo lo que te estoy diciendo es que si yo quiero abrazos y tú me das regalos, no te los recibo de la misma forma. Si no, pregúntalo a tu pareja. Uno de los temas que más salen a flote cuando están en terapias de pareja, no es que yo soy de servicio y él es todo allá y no hace nada, no lava los platos, ¿no? Es el mismo principio. Nosotros tratamos o creemos de que lo que traemos al Señor, Él lo recibe de la misma forma que cuando hablamos de obediencia, y no es así. Tanto así, vamos a mirar un ejemplo un momentico. Está en en 2 de Samuel, capítulo 22.
El día de hoy me traje la Biblia porque tenía el texto escrito en inglés, entonces no tengo referencia en español. Esto es 1 Samuel capítulo 15, verso 22. En este momento, y quiero que un momentico, nos vayamos rápidamente a esto que está ocurriendo aquí. Samuel, el rey Saúl había recibido una orden del Señor, tenía que obedecer. Y la orden es, ves y mata todo. No, ni los animales van a quedar vivos. Y él, escuchen esto, y él pensó dentro de sí, voy a dejar los animales vivos para hacer una ofrenda de adoración al Señor. Escuchen esto, porque es nuestro corazón, ¿sí? Él dice, voy a dejar los animales vivos, estoy desobedeciendo, pero voy a dejar los animales vivos para hacer una ofrenda de adoración al Señor. Entonces, Saúl en su corazón, él creía de que estoy desobedeciendo, pero yo la arreglo, yo la embarajo. Yo le pongo un poquito le pongo un moñito al regalo, le echo perfume, se lo presento al Señor y es la misma vaina. No. Dice 1 Samuel capítulo 15, verso 22, cuando llega el profeta Samuel a corregir a Saúl, le dice esto, ¿qué es lo que le agrada más al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir cultos a ídolos. Entonces, déjame darte un pequeño tip. Y quiero anteceder este tip con esto. Yo no te estoy predicando a ti, me estoy predicando a mí. Porque todo lo que yo te voy a decir hoy, yo lo hice. Entonces, quiero ayudarte. Lo que nosotros hacemos a veces, las conclusiones a las que nosotros llegamos es, yo peco, pero la embarajo sirviendo. Yo desobedezco, pero adoré de una forma el domingo. No es que yo salté, brinqué, yo fui el que más alcé las manos el domingo. Mi ofrenda no la iguala a nadie en la iglesia. Y nosotros venimos delante de Dios pretendiendo de que eso le llega a Dios como amor. Y estoy aquí para decirte, tu oración no arregla la desobediencia. Prayer don't fix disobedience. La oración no arregla la desobediencia. No podemos llegar a esa conclusión. Te lo estoy diciendo con misericordia en mi corazón. No es lo mismo para el Señor. Tu obediencia es más importante. No es lo mismo. No es lo mismo. I'm sorry, lo siento. Pero vengo a decirte de que Dios prefiere tu obediencia que los cánticos del domingo. Y la ofrenda. Entonces, quiero de que empecemos a hablar de todo lo que voy a hablar hoy basados en esta foundation, en este fundamento. De que Dios quiere tu obediencia por encima de todas las cosas, por encima de cánticos, por encima de salmos, por encima de ofrendas, por encima de tu servicio. Dios está más interesado en tu obediencia que en todas esas cosas. Porque quiero decirte algo, no es tanto el acto de cumplir con una regla lo que le agrada al Señor. Es el corazón detrás de eso. Es el corazón detrás de la obediencia. Y un corazón que obedece es un corazón que está rendido. Entonces, si yo vengo a ti con este baldado de agua fría, a nadie le gusta lo que estoy diciendo, bien. Pero entonces, tú me preguntas, Isaac, ¿qué se necesita entonces para construir un corazón obediente? Yo quiero obedecer al Señor, pero se me hace difícil. ¿Cómo construyo un corazón obediente a la mesa de Jesús? Entonces, la mañana de hoy quiero darte 3 cosas que considero yo son los bloques que necesitamos para construir un corazón obediente delante del Señor. Lo primero es la fe. Por un momentico vamos a hablar de Abraham. ¿Quiénes han escuchado la historia de Abraham?
Bueno, hay bastantes que no lo han escuchado, entonces vamos a hacer un resumen rápido. Y a Abraham se le fue dada una tarea imposible. A Abraham se le fue dado un hijo y él había pedido por ese hijo, había orado por ese hijo, había sufrido por ese hijo. Y no solamente eso, sino de que el Señor se le aparece y le dice, yo voy a darte mucha descendencia. Entonces había una promesa, una palabra de Dios sobre ese hijo. Al mismo tiempo, Dios luego le dice, necesito de que cojas a ese hijo por el cual has orado, por el cual has sufrido, ese hijo al que tú amas, y necesito que vayas al monte, a una montaña que yo te voy a apuntar y lo sacrifiques allá arriba. ¿Sí? Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y este título no solamente se le fue dado porque sí, él se lo ganó. Cuando estuvo allá arriba, él estaba a punto de sacrificar a Isaac. Y el Señor intervino. Pero de esto vamos a hablar después. Yo estoy trayendo todo este contexto porque quiero que leamos Hebreos capítulo 11, verso del 11 al 17. Capítulo 11, verso del 17 al 19. Rápidamente. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Entonces, ¿por qué necesitamos fe para obedecer al Señor? Porque hay veces en donde las órdenes del Señor no tienen sentido. Porque hay veces cuando Dios te dice A y tú dices, sí, A, entonces B, C y D. Y Él te dice A, Z. Te cambia el plan. Y tú le dices al Señor, pero ¿cómo así? Quiero de que nos pongamos un momentico en la mente de Abraham. Abraham tenía una promesa, una palabra del Señor y tenía un hijo. Una promesa de mucha descendencia y tenía un hijo. ¿Sí? Cuando Dios le promete mucha descendencia a Abraham, ¿cuál es lo lógico? El Señor va a usar a mi único hijo, porque no tengo más, y mi esposa ya no da más para más. Tengo un único hijo. Por ahí va a venir la descendencia. Y el Señor le dice, pues no. Vas a tomar a ese único hijo y lo vas a llevar y lo vas a matar. ¿Has sentido de eso? ¿Qué haces cuando Dios te dice, entrégame eso que tú consideras es la solución? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos en ese momento? Fe es lo que necesitamos. Por la fe, Abraham entregó a Isaac. Sí, por la fe. Él tenía confianza. Tú necesitas confianza en lo que Dios ha dicho. Tú necesitas creer lo que Dios te ha dicho para que cuando las cosas no tienen sentido, tú digas, voy para allá. Allá me esperen. Así como lo hizo Abraham. Quiero recordarte de que la tarea que le fue entregada a Abraham era imposible de cumplir. No solamente era la solución de Abraham, sino que era imposible de cumplir. A cualquier padre aquí, cualquier padre, yo te digo, entrega a tu hijo por sacrificio, no lo haces. Ni porque otra persona, ni porque se salven 1000. Para un padre la vida de 1000 no es igual que la vida de su hijo. La tarea que le fue entregada a Abraham era imposible de cumplir. Pero Abraham sabía la promesa y la palabra que había recibido del Señor. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Tú necesitas fe para cumplir las tareas que Dios te ha entregado. Para obedecer la tarea que Dios te ha entregado. Porque va a haber un punto en donde las cosas no van a tener sentido. Y necesitas poder seguir adelante a pesar de que las cosas no tengan sentido. Amén o uyuyuy. Es difícil. Es difícil. De verdad, es difícil.
Yo quiero de que por un momento se pongan en los zapatos de Abraham. Imagínate entregando a tu hijo en sacrificio. No lo haces. Yo no lo haría. Yo no soy padre y yo no lo haría. Es más, yo preguntaría, si tengo que entregar a mi hijo para que se salven 1000, si mato 1000, ¿significa que me quedo con mi hijo? Porque es tu hijo. Entonces, ¿qué haces cuando la tarea luce imposible de cumplir? La respuesta es, te aferras a lo que has recibido del Señor y confías en la palabra que Dios te ha dado. Necesitas fe. Tu recorrer cristiano, para obedecer, necesitas fe, confiar. La palabra dice de que la fe es la garantía, la certeza de lo que no se ve. Lo que no se ve, entonces no vas a ver a veces. Cuando Dios te pide algo, no lo vas a ver. Y hay una cosa bien curiosa de esto. Los que leemos, los que estudiamos un poco la Biblia, sabemos de que a Abraham le fue entregada la promesa de la descendencia. Te pregunto, ¿Abraham vio esa descendencia? ¿Moisés vio la tierra prometida? No lo vas a ver a veces. Aún así, para allá es que voy. Agárrenme. Listo. Entonces, concluimos de que necesitamos fe. Pasa al siguiente slide, porfa. Quiero que nos llevemos esto. El final de la fe. Ese. Llévense esto. No me puedo bajar de aquí. Llévense esto. Obedece y deja las consecuencias de la obediencia en las manos de Dios. Porque a veces nosotros quedamos como, Señor, pero ¿y si compleja la cosa? Si yo te obedezco, hay tantas cosas que se salen de mi control. Hay tantas cosas que no entiendo. Pero tu responsabilidad y lo que Dios espera de ti es obediencia. Y fe es saber de que del otro lado de tu obediencia está Dios esperándote. Obedece y deja las consecuencias de tu obediencia a Dios. Él responde. Él tiene suficiente para responder por lo que sea que salga. Bueno, segundo punto. Para construir un corazón obediente vas a necesitar la verdad de Dios. Y esto es bien interesante. Cuando yo hablo de la verdad de Dios, me refiero a la palabra de Dios. Y me refiero a lo que recibes de Dios, de parte de Dios. Es decir, las palabras que se han declarado sobre tu vida, la revelación que Dios te ha regalado. Necesitas la palabra de Dios y las promesas de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Por un momentico vayámonos a Génesis. Génesis capítulo 3 narra la caída del hombre. Y miren esto, narra la caída del hombre. Para los que no han leído el pasaje, Adán y Eva tenían la instrucción de no ir a comer cierto fruto. ¿Sí? Pero estaba la serpiente, Satanás, el enemigo, y la serpiente se le acercó a Eva y le echó un cuento raro. Le inventó, le puso pajaritos en el aire. Y el capítulo 3, verso 6, esto lo digo para que ustedes lo lean en casa, pero el capítulo 3, verso 6 dice que Eva escuchó a la serpiente y quedó convencida de lo que la serpiente había dicho. ¿Por qué necesitas la palabra de Dios, la verdad de Dios para obedecer? Porque será confrontada y será retada siempre. Y hay veces en donde vendrá el enemigo, vendrán las situaciones, vendrán cosas que van y vienen y te tratarán de convencerte de que la verdad de Dios que hay en tu vida es mentira. ¿Me hago entender o no me hago entender? Es decir, miremos el ejemplo bien de lo que acaba de pasar con Eva. En el corazón de Eva ya había algo, ya fue puesto algo, el enemigo puso algo.
Y cuando escuchó lo que la serpiente había dicho, ella quedó convencida en su corazón. Es decir, dentro del corazón de Eva pasó esto. Ella dijo, verdad de Dios, lo cambia a verdad de Dios. Es decir, se estaba cuestionando, ¿será que sí? ¿Será que sí es cierto? ¿Será que sí es verdad? Y nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros a veces nos convencemos de que lo que estamos haciendo, de que lo que se sale un poquito de los rieles, de que lo que estamos haciendo que no parece cristiano, pero tampoco parece pecado, está bien. Quiero decirte de que si tú estás haciendo algo que no está respaldado por la palabra, te convenciste de que estaba bien. O te convencieron. Porque cambiaste la verdad de Dios por un argumento que te agradaba más. Y para poder, en el caso de Adán y Eva, les pregunto, ¿cuál fue el primer pecado de la humanidad? Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. Y no es casualidad. Porque las situaciones que aparecerán en tu vida no te van a aparecer como mentiras de cara. ¿Sí? No van a aparecer mentiras de una, sino de que se te presentará un argumento que parecerá lo suficientemente convincente para tu realidad, que tú dices, no, yo puedo hacerlo. Está bien, pues la Biblia no lo dice, no está escrito en la Biblia así textual, pues yo lo puedo hacer entonces. Si tú necesitas de que todo lo que tú haces tenga debes hacer esto, no debes hacer esto y tiene que estar en la Biblia, hay un problema. Porque la Biblia fue escrita hace mucho tiempo y no tiene el pecado tal cual lo estás haciendo tú ahora. Y no necesitas el pecado tal cual lo estás haciendo tú ahora. Sino de que te has convencido de que está bien hacerlo. Tú necesitas la verdad de Dios en tu vida clara. Nosotros necesitamos tener claro en nuestra mente de que la palabra de Dios y la verdad de Dios es lámpara a nuestros pies, luz en nuestro camino. Es la única forma de combatir cuando llegan las mentiras a rodearnos. Es la única forma en la que tú te vas a resguardar de haber recibido algo del Señor y viene alguien a tratar de quitártelo, a tratar de convencerte de lo contrario. Tú necesitas poder decir, párate ahí. Aquí está la verdad. No es lo que tú dices. No son tus principios los que prevalecen. Prevalece esto. Nadie obedece creyendo de que esto es mitad verdad, mitad mentira. Si tú no te has convencido de que esto es la verdad y de que esto es la vida, te invito a que te inscribas a la academia. Es importante, iglesia. ¿Saben por qué se los digo y saben por qué insisto? Porque yo cometí el error. Yo cometí el error de convencerme. Yo creía que como no estaba escrito textual, yo estoy haciendo las cosas bien. Encontré un hueco en la ley. Es decir, imagínate, y me convencí porque me agradaba la idea. Me convencí. Escúchenme bien, nadie me convenció, me convencí. Las batallas más crudas ocurren aquí. Me convencí de que estaba haciendo las cosas bien. ¿Hasta qué? Esto no cambia. Y necesitas la claridad que esto ofrece en tu vida para obedecer. ¿Amén? Listo. Entonces, hablamos ya de la fe y hablamos ya de la verdad de Dios en nuestras vidas. Lo último de lo que quiero hablar esta mañana es el temor
a Dios. Sí, ahí está. El temor al Señor. Y quiero hacer una pequeña aclaración antes de que procedamos. Y es que para las personas que escuchan este término por primera vez o no están familiarizados con este término, el temor a Dios no significa miedo, literal. No significa de que tienes que... No es el conjuro, pues. No es el miedo del conjuro, no es el miedo de la monja, no es el miedo de Chucky. No es lo mismo. Temor a Jehová se refiere a un respeto profundo. A un respeto profundo de quien Dios es y una humildad para reconocer que yo soy pequeño y Él es grande. ¿Sí? Necesitas temor del Señor para poder obedecer a Dios. Regresemos un momentico al ejemplo de Abraham. Y quiero que leamos esto porque esto es bien interesante. En Génesis capítulo... A ver, discúlpenme aquí. Génesis capítulo 22, verso 16. Escuchen esto. El Señor dice, esto es cuando Abraham estaba a punto de matar a Isaac. O sea, está ahí con el... ¿Sí me hago entender? Como ya le voy a dar, ¿cierto? Y Jehová, el ángel del Señor se le aparece y lo detiene y le dice, espérate, aguántalo ahí. No mates al pelado, ¿sí? No mates al niño, detente, ¿sí? Y conforme detiene el Señor a Abraham, el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Por cuanto me has obedecido, esto es, leímos el versículo 16, el verso 12 dice, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Escuchen esto. La obediencia de Abraham fue para Dios una interpretación de profundo temor a Dios. Fue en ese momento, a punto de matar a Isaac, que Dios lo detiene y le dice, por cuanto me has obedecido, ahora sé de que tú tienes temor a Jehová, de que tú me respetas, de que tú me consideras en tus decisiones, de que me quieres contigo, de que me quieres en tu trabajo, de que quieres caminar conmigo. Por cuanto me obedeciste, ahora sé de que tienes temor a Dios. Regresemos a Jesús un momento, porque creo de que este es el ejemplo más claro. Mateo, capítulo 26, narra cuando Jesús estaba a punto de ser entregado a los romanos antes de su crucifixión. Y escuchen esto, presten atención a esto. Él estaba a punto de ser entregado a los romanos y él va al monte de los olivos a orar y se lleva a unos discípulos. Él estaba lleno de angustia y tristeza. Dice el verso de que él decía, mi corazón está lleno de angustia, mi corazón está lleno de tristeza hasta la muerte, dice el texto. Entonces, la decisión, la orden que tenía que cumplir Jesús también era una tarea imposible de cumplir. O ve tú y sacrifícate, pues. Intenta crucificarte. La tarea que estaba tratando de cumplir Jesús también era imposible. Y su corazón estaba lleno de angustia. Y él dice que en ese momento él se va al monte de los olivos porque necesitaba hablar con el Padre. Y él en ese momento dice la palabra que se arrodilla, pone su rostro hasta el suelo y él dice estas palabras: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Temor a Jehová es decir, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.